están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural, lunes 18 de diciembre, gracias por acompañarnos. Nos acompaña en esta mesa precisamente Gabriel Ibarra, quien saludo con mucho gusto. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Trini? Buenas noches. Pues siempre es un gran gusto estar en este programa y con ese extraordinario auditorio que tenemos. Sin duda, Guillermo Velasco. Pues un placer, muy buenas noches, Trini, buenas noches, Gabriel, Iván, y desde luego la audiencia que nos escucha con temas, ya lo verán, muy interesantes esta noche de lunes. Sin duda, Iván Arrazola. Hola Trini, buenas noches. Gabriel, Guillermo, un placer estar con ustedes. Los temas, bien lo dices, Guillermo, están difíciles, ¿no? Al momento de que sabes que es la fotografía de nuestro México. El presupuesto 2024 también para el estado de Jalisco. Hay que recordar que en muchas ocasiones la administración local se ha peleado con el gobierno federal exigiendo todavía los recursos que amerita desde la perspectiva del Ejecutivo Estatal. También le platicaremos o vamos a dialogar en esta noche sobre esta mesa sobre el nuevo censo de personas desaparecidas que, bueno, dicen de plumazo han desaparecido más personas. Y en el tercer tema serán los nuevos perfiles. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de estas instancias o instituciones públicas, pero que están despegadas en intereses o tratan de estar despegadas de los intereses del gobierno federal. Y es que justo faltan nombramientos y se otorgan otros, como en el la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que falta en el INAI y lo que falta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que vamos comenzando precisamente con el presupuesto que se da a conocer para el estado de Jalisco. Más de 167,116 millones de pesos es el presupuesto de egresos para el año 2024, lo que representa un incremento del 5.4% respecto al año anterior. Muchas tareas pendientes, concluir obras y también el incremento obviamente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Yo creo que esto es importante porque el año que entra tenemos, por supuesto, un proceso electoral, Iván. Así es, Trini, un presupuesto que además hay que decirlo, pues parece que el consenso llegó a Jalisco. La mayoría de los diputados aprobaron, 37, ¿no? Aprobaron el presupuesto, nada más un voto en contra. Pues esto te habla de un gran consenso, ¿no? Que inclusive el gobernador pues lo titeó de que, bueno, en Jalisco estamos alcanzando un acuerdo realmente importante, ¿no? Y me parece, además, Trini, que tiene un sentido político, que eso hay que recalcarlo. Me parece que es algo que sobresale en este presupuesto, pues porque por fin se logra un acuerdo con la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que si bien no se va a ver reflejado propiamente en este presupuesto, sí hay este acuerdo, esta iniciativa de ley para que cada año al menos el 5% del presupuesto sea destinado para la Universidad de Guadalajara, ¿no? Esto es un acuerdo importante, sí, por dos vías. Una, porque se concluye con un conflicto que se viene arrastrando prácticamente desde el inicio de la administración. Pero por otro lado también tiene este sentido político de un poco, pues, en este contexto de carreras políticas y de qué podría suceder, pues pareciera que este también podría ser un incentivo para que el rector de la universidad continúe en su mandato hasta que finalice y no busque otros cargos públicos, ¿no? Simplemente para la Universidad de Guadalajara se destinan 870 millones, 10% más de lo que originalmente se había propuesto, y llega a 15,000 millones el presupuesto de la Universidad de Guadalajara para el próximo año. También, como lo mencionas, pues también están, por ejemplo, estas partidas que se designan para lo que es el Peribús, para lo que es el tren ligero, que son las grandes obras, ¿no? Además del tema de salud. Entonces, me parece que de alguna forma es interesante cómo está cerrando el año, cómo está cerrando el sexenio, pues tratando también de, digamos, limar asperezas con actores políticos muy importantes, ¿no? Un presupuesto interesante, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo palomeando y todo el mundo en paz. ¿Así lo podrías definir, Gabriel? Sí, yo creo que hay un buen trabajo político el que se hizo, porque prácticamente sale por unanimidad. De 38 votos, 37 lo aprueban. Y esto resalta porque estamos en tiempos políticos, electorales ya, aunque sea precampañas que se adelantaron. Entonces, se ha hecho un buen trabajo político, el gobernador, el secretario general de gobierno,
Claudia Salas, la diputada, que tiene su parte. Su comisión de Hacienda. De Comisión de Hacienda, buen trabajo ahí hicieron todos. Y por otro lado, pues creo que está cerrando bien el gobernador el año en ese manejo político, como bien lo señala Iván. Lo político ahí pues se está viendo, todo es político, ¿no? Pero finalmente lo político relacionado con la cuestión electoral. Creo que es una buena jugada de ajedrez la que hace el jefe político del grupo, Enrique Alfaro, cuando propone, lanza la iniciativa de un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, para que se acaben en los años que vienen estos jaloneos, estas confrontaciones, estos choques, alegando la universidad pues que hay intromisión del gobierno, que le quita o que no le da los recursos suficientes, como sucedió pues en los tiempos de Raúl Padilla, que ya no está, cuyo final pues lamentable como termina, pero finalmente queda satisfecha la universidad. Ya lo dijo el rector, que es una etapa histórica esta que se está viviendo, hablaba de 3 y esta sería la cuarta. Y por otro lado, la manzana de la discordia, lo que fue el pretexto del choque, pues ahora pareciera pues que pues va para adelante, como es esos 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales, ¿no? Que se le quitó para destinarlo para la construcción del Hospital Oriente en Tonalá, Hospital Civil. Entonces, pues finalmente pues la política aquí está presente. Y resaltaría por otro lado la obra que está haciendo este gobierno en materia hospitalaria, en materia de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque se está considerando la terminación, la conclusión del Hospital de Cancerología, que estará acá por el periférico, y se estará también terminando la obra del Hospital Civil de Oriente. Y además, no nada más se va a terminar la obra, se va a tener la infraestructura, sino que se están considerando la creación de 700 plazas, ¿no? Para el nuevo Hospital Oriente, el Hospital Civil. Entonces, porque hemos visto en otros sexenios, en otros gobiernos, lo que ha sucedido, lo que ha pasado, de que se hacen obras hospitalarias, se hacen centros de salud o hospitales regionales, pero luego no está destinado el recurso humano, el que lo va a operar, ni está el equipamiento, ¿no? Entonces, pareciera pues que esto no va a suceder. Y por otro lado, cómo se han concluido hospitales que algo les faltaba de otros tiempos. Entonces, resaltaría yo pues la obra que se está haciendo en materia de Hospital Civil. Y por otro lado, pues estos avances que se han logrado con la Universidad de Guadalajara, el presupuesto constitucional y el presupuesto constitucional también para el Poder Judicial, ¿no? Son dos hechos notables que es otro de las grandes demandas que se habían presentado respecto pues a que pues el Poder Judicial también andaba mendigando recursos, y así es muy difícil que se tenga una justicia, que haya autonomía en ese Poder Judicial y una justicia pronta y expedita, como ha sido el anhelo de los jaliscienses, con pues las problemáticas que se viven. Y bueno, creo pues que resaltaría pues ese buen trabajo político que se hizo, para que vean que no somos tan críticos del gobierno. Que se reconoce. Será el espíritu navideño que nos está invadiendo, ¿verdad? También vamos a terminar en paz. Estamos con amor y paz. Y sabes, lo interesante aquí es que esta apuesta al sistema de salud tiene también mucho que ver con la relación con el gobierno federal, porque no ha aceptado Jalisco entrar a lo que antes era el INSABI, ahora IMSS Bienestar, y tiene que hacerle frente por sí mismo a la atención médica a través de estas obras que pues obviamente el 2024 tenía que ir con todo, ¿no? Sí, y el otro punto ahí es precisamente el Seguro Popular, ¿no? Cómo desaparece el Seguro Popular del gobierno federal y cómo Jalisco toma el toro por los cuernos, empezando por la protección de los hospitales civiles, porque si se hubiera aceptado el INSABI, que fracasó, que es uno de los grandes fracasos del gobierno federal de López Obrador,
que vino a sustituir al Seguro Popular y que tantos problemas generó. Y Jalisco dice, nosotros no vamos a firmar ese convenio porque sería soltar el manejo de los hospitales civiles, pues que es una característica y algo que distingue a Jalisco, no nada más del país, sino en América Latina, de tener estos dos hospitales escuela con los grandes beneficios que eso otorga. Entonces, por eso resalto yo pues la obra de materia de salud, no nada más en la prestación de los servicios, sino en la cuestión de la infraestructura que se ha creado. Yo creo que ese sería, en su momento se hará un análisis de qué es lo más destacado del gobierno de Enrique Alfaro. Yo creo que es la obra en materia de salud, de infraestructura, va a resaltar. Bien, pues Guillermo. A ver, coincido, no solamente por estar en espíritu navideño, ¿no? No, a ver, me parece que hay que reconocer donde hay buen trabajo político, donde hay claridad en las prioridades. Yo lo resumiría así: quienes pensaban que estaba completamente disminuido el poder de Enrique Alfaro, porque estamos en la antesala del proceso electoral, pues evidentemente, a ver, en la narrativa él dijo, me retiro, tengo otras prioridades, hay un candidato, que luego ya hablaremos más, podemos hablar de la política electoral, pero lo que quiero decir es, la política se demuestra en los hechos, y parte de la política muy importante es el presupuesto. A lo que se destina el dinero, ahí está la prioridad política y la prioridad económica en el Estado. Y hoy la realidad es que el que todos hayan votado en consenso este presupuesto habla de control, de fuerza y de fuerza política. Simplemente quien se desdibujó o quien votó en contra fue Futuro, por cierto. También hay que decir, esto tiene también implicaciones en los mensajes que se manda ahora a la llamada mega alianza, en donde está Futuro con Morena. Así que no es cosa menor decir que la votación en contra, digamos, el único prietito en el arroz, para decirlo coloquialmente, en este tema de no consenso fue Futuro. Ahora, ¿en qué podríamos resumir ese presupuesto? Salud, coincido plenamente con Gabriel. El tema, por ejemplo, de atención a los niños con cáncer en el Hospital Civil, todo ese piso habilitado que se anunció pues hace algunos meses, me parece que es algo destacable y notable. Pero es otro tipo de infraestructuras, es dinero destinado justamente a la atención con niños con cáncer. Eso me parece que es notable y efectivamente suple una ausencia de la 4T cuando desaparece el Seguro Popular y nace muerto el INSABI. En segundo lugar, el tema de infraestructura. Hay que decirlo claro, aquí me parece, ahí es donde se puede acabar el espíritu navideño en nuestra narrativa. Lo importante es ver el seguimiento puntual a lo que está presupuestado en las obras para que se cumpla en tiempo y forma lo que está puesto hoy en el papel como presupuesto, porque lo que pasa en infraestructura es que lo que está presupuestado para muchas obras, aquí lo más destacable es la línea 4 del tren ligero, el peribús hacia Tonalá, efectivamente. Comúnmente en las grandes obras, en las obras faraónicas de los gobiernos, lo que estaba presupuestado en determinado monto se duplica o triplica, en fin. Entonces va a ser muy importante, ligado a este presupuesto, pesos no se conviertan en 2, 3 o 4 exacto, y que quede una obra incompleta, ¿no? Inconclusa. Por cierto, también algo a reconocer es que hay asignación en crecimiento al Instituto de Transparencia Local. Eso es importante porque se requiere que los órganos autónomos, esos que no le gustan al presidente, se fortalezcan, que hablaremos de ellos más adelante, pero se liga el tema, porque efectivamente es muy importante que un presupuesto sea escrutado, vigilado y seguido de cerca para que efectivamente lo que hoy es una buena noticia en el consenso, en el acuerdo, pues se respete a carta cabal. Y no puedo dejar de mencionar lo que aquí ya se dijo. Me parece que es muy notable lo acordado respecto a la Universidad de Guadalajara, para garantizar, al igual que en el Poder Judicial, la autonomía. Me parece que eso, después de un conflicto que ha sido histórico y muy largo, el hecho de que la universidad, esto tiene un trasfondo, desde luego político, me parece que también no solamente es hacer las paces, por así decirlo, me parece que también cara al futuro y a lo que podrían significar la apuesta política de la Universidad de Guadalajara, que está mencionado, cara al 24, pues una manera también, vamos a decirlo así, de neutralizar aspiraciones políticas es a través de un buen cheque, para decirlo respetuosamente. Ahora, ¿esto es una buena noticia? Me parece que sí, porque la universidad tiene que mantener su autonomía, tiene que mantener su calidad universitaria, la investigación, y eso cuesta dinero. Así que este tema sea, digamos, tenga un rango en la aprobación constitucional, a mí me parece de entrada algo muy positivo. Así que yo creo que es de celebrarse el consenso, el acuerdo y el que estén garantizados varios pilares: infraestructura, el tema de salud muy importante y el tema de educación, 3 pilares sin los cuales no hay futuro para Jalisco. Más adelante vamos a hablar, el gran pendiente es la inseguridad, no solamente en Jalisco, sino en todo el país.
Y es donde me parece que en ocasiones... Que ahí no aumentó. Que ahí no aumentó. Y entonces sí, ya ven cómo también el espíritu navideño tiene sus límites. Porque efectivamente hay temas a reconocer, pero hay temas claramente que están ausentes. Exactamente. Y nos vamos a la pausa precisamente con ese tema pendiente que abordaremos al volver de la pausa. Se presentó el nuevo censo de personas desaparecidas por parte del gobierno federal. Y en el marco justo de esto, colectivos de familias de personas desaparecidas protestaron en Palacio Nacional, en la Secretaría de Gobernación, para exigirle precisamente a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pues que explique cómo se realizó justo todo este nuevo censo. Y hay trabajo periodístico que hemos tenido la oportunidad de escudriñar, de leer, y hay una falta o hay observaciones sobre una falta de cifras, datos, metodología por parte del gobierno federal para poder llegar a este nuevo censo. No sé si han tenido ustedes oportunidad de ver cómo están chocando justo el acopio de datos por medio de una secretaría que precisamente no se dedica justo a hacer estadísticas, ¿no? ¿Tú qué opinas de este nuevo censo y la reacción de familias, ¿no?, que tienen personas desaparecidas, Guillermo? Pues que son los otros datos con los que siempre nos ha hablado la 4T, no solamente en este tema de desaparecidos, en materia económica, en materia de empleo, en fin, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, ¿quiénes están censando en gran medida? Los siervos de la nación, que por otro lado son los responsables de la entrega de dádivas con propósitos electorales, es decir, es el control político y la manipulación de datos. ¿En qué queda esto de manifiesto? Y ahí no podemos tapar el sol con un dedo, que los diversos colectivos en el país, comenzando por Jalisco, están reclamando que ni siquiera han sido parte, ahí está el dato, me parece que derrumba todo lo demás, de la investigación que hace el gobierno federal para minimizar el número real de víctimas que hay en Jalisco, que hay en Michoacán, que hay en el norte del país, en todos lados. ¿Qué están diciendo estos colectivos? Que han sido, por un lado, presionados en algunas visitas. Es más, a mí me parece muy grave cuando hay familiares que van buscando por años a las víctimas, a sus hijos, a sus maridos, a las esposas, en fin, que encima de todo sean amedrentados. O sea, se manda un mensaje ahí muy fuerte como diciendo, a ver, ¿dónde están ocultando a las personas? ¿Qué ha sucedido? Volvemos a la lógica de la revictimización. Pero por otro lado, personas que han dicho, oye, yo ni siquiera soy parte de la estadística. Dicho de otra manera, a mí ni me han preguntado. Entonces, ¿cómo nos podemos fiar de una narrativa y de un censo que en realidad ni siquiera está, los que nos gusta la investigación, que ni siquiera está yendo a las fuentes originales y primarias para investigar la dimensión del problema? En esa parte científica, metodológica, ¿cómo lo calificarías? ¿Falto totalmente? Yo digo poco riguroso. Un tema... ¿Y por eso no contaría? Digo... A ver, me parece, siempre es información, pero tú no puedes decretar como verdad única y minimizar voces de discrepancia cuando hay un trabajo a todas luces mal hecho, con falta de rigor y también con claros tintes de minimizar el impacto de la realidad. Porque si un informe lo que busca es quedar bien con la 4T y con el presidente, pues entonces me parece que desde ahí, no digo que habrá que descalificarlo totalmente, pero sí cuestionar severamente, será mi expresión, la veracidad y rigor de ese estudio. Y regreso contigo más adelante, pero hay que retomar, ¿no? Desde hace, no sé si fueron 5 o 6 meses que renuncia justo la Comisionada Nacional de Búsqueda en México, porque no está de acuerdo, aunque al principio no fue muy honesta en el motivo de su renuncia, sí empezó a conceder, ya fuera del cargo, conceder ciertas entrevistas, ¿no?, en diferentes medios de comunicación, y sí dijo que se estaba pretendiendo, ¿no?, desaparecer a los desaparecidos, Iván. Es correcto, Carla Quintana, que era la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda. Trini, bueno, les diré a la mesa, se necesita mucho valor para presentar esto, ¿no? O es, no sé si es un tema de osadía, pero me parece que se ha cruzado un límite que para un gobierno, para un país como es México, no puede salir a presentar esto simplemente porque no hay
no hay cómo sostenerlo, ¿no? Vamos hablando de cifras. Refiere el gobierno federal que hay 110.964 desaparecidos y que a partir de este censo localizó a 10.681 personas con vida. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, tenemos ahí las láminas de PowerPoint que es lo que les gusta presentar diciendo hemos localizado a estas personas con vida. Pero además dicen que hay 17.844 personas que hay indicios de que tienen vida. ¿Y cuáles son estos indicios? Que están en programas sociales o que algunas de ellas fueron vacunadas. O que tienen un crédito. O que tienen un crédito. Con lo fácil que es en México el tema del robo de identidad, me parece que estas 17.844 personas puede quedar algo corto. Pero además van otros datos. Dicen que, bueno, hay 26.090 personas que es complicado poder identificar si están desaparecidas o no están desaparecidas. Y hay otras 36.000 personas en las que no hay una pista de si en realidad están desaparecidas. Para reducirlo de manera concreta, lo que nos dicen a partir de estas cifras es que de estas 110.000 personas desaparecidas, pues únicamente para el gobierno federal hay 12.000 personas desaparecidas en este momento, después de todas estas cuentas alegres, y dolorosamente lo digo así, alegres, que pretende dar el gobierno federal a partir de estos datos, sin ningún tipo de rigor, llamadas telefónicas, visitas a casa, bases de datos, es lo único que tienen. Ni siquiera pueden precisar en qué estados se levantó, se realizó este estudio, a qué personas se les consultó, el tema de la metodología. En ese sentido me parece que de un plumazo se pretende, ¿no?, decir, bueno, en México en realidad no hay, y ni siquiera hablamos ya del tema de la cifra negra, ¿no?, de todas aquellas personas que ni siquiera presentan la denuncia de que tienen un familiar desaparecido, o aquellas personas que por miedo simplemente dicen, yo no voy, déjale. Así déjale. Entonces, estamos ante un ejercicio que me parece es una verdadera tomadura de pelo lo que nos han presentado, ¿no? En ese sentido, yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de esto? Si es de cara a las elecciones mostrar que se está haciendo frente a un problema, pues tendríamos que empezar por decir, bueno, ¿qué haces con todas aquellas personas que han desaparecido? Más allá de bajar las cifras, concéntrate en realmente buscar a las personas que no se Deberíamos pueden estar encontrar. buscando ahorita la respuesta a ese procedimiento de estas 12.000 vidas, ¿no?, que sí acepta el gobierno federal, están en calidad de personas desaparecidas. Bien, ¿y qué se va a hacer con ellas? ¿Ha dicho cuál es el programa, cuál es el lineamiento, cómo se ha puesto de acuerdo con los diferentes estados de la República para poder localizarles con vida? Creo que se quedó solamente en las cifras, si no me equivoco. Se queda solamente en las cifras. Imagínense ustedes, no hay un acompañamiento por parte de estos colectivos, ¿no?, que seguramente tienen razones para enojarse, en el sentido de, bueno, ¿en qué parte nosotros intervenimos? ¿Qué pasa con el tema de las fiscalías en cada uno de los estados? ¿Qué pasa con la crisis forense que hay en muchos estados de la República, de decenas, son miles de cuerpos no identificados? Esto no se puede sostener en los hechos. Que se suman todos los días, pues, las manifestaciones que se realizaron este día justo, y que la frase, ¿no?, que los familiares han dicho es: este proceso se hizo sin transparencia, el gobierno desaparece a los y a las desaparecidas. Gabriel. Sí, mira, el registro eran 110.000 desaparecidos y quedaría en 12.000. De acuerdo a las diversas explicaciones que dan, clasificación que hacen, ¿no? Serían 12.000, que son muchísimos. De todas formas, 12.000 son muchísimos. ¿Comparados con qué? Pues con las desapariciones en América. Y yo la compararía, la tragedia más grande en América, desaparecidos, es Chile, en el gobierno de Pinochet.
que se hizo un escándalo mundial. Y que esa era desaparición forzada, ¿no? Que tendríamos que aquí también hay desaparición forzada porque participa mucho. Las complicidades criminales, policías, gran parte son desapariciones forzadas, esas también. Pero en Chile, ¿saben cuántas fueron las desapariciones en esos más de 10 años de gobierno de la dictadura? 3.700. Y fue un escándalo internacional. Un escándalo internacional. Y aquí se ha anunciado que son más de 100,000. Pero el gobierno dice que son 12,000 los que ya no han aparecido. Yo la verdad no tengo elementos ahorita para poder hacer un análisis crítico de la metodología, pero me voy al sentido común. Ante las protestas pues de estos grupos colectivos, de los familiares de los desaparecidos, simple y sencillamente los consultaron a ellos. Todos estos que andan buscando a sus hijos, ¿están en estos 12,000 o están en los 110,000? En las diversas clasificaciones que han hecho. Un problema que yo veo en esto es que como que tomar una decisión y vamos para adelante, damos el manotazo y estos son, sin haber generado consenso o haber primeramente preguntado los que andan buscando a sus hijos, en cuáles de estas clasificaciones están, en cuáles, porque oficialmente son 12,000, pero si no tuvieron el mínimo atención de dialogar con ellos, de los que andan buscando que estén registrados, entonces yo veo pues una reacción, una irritación generalizada. Cerraron el Paseo de la Reforma, lo cerraron, y las manifestaciones muy fuertes, pero además no hay un diálogo con ellos, porque iban a dialogar con la secretaria de Gobernación, con María Luisa Alcalde, y por cuestiones de agenda, no hubo diálogo. Este mosquito que me anda aquí persiguiendo, no hubo diálogo, pues, no hubo diálogo por cuestiones de agenda, dijo la secretaria, y el presidente tampoco ha tenido diálogo con ellos, lo que sí hacía cuando no era presidente, ¿no? Lo que sí hacía. Sí. Fíjate que mencionas muy bien esto de las divisiones, ¿no? De los grupos, cómo se fueron segmentando según este nuevo censo. El tema es un papá o una mamá que al día de hoy, lamentablemente, deja de ver y saber dónde está su hijo o su hija, dónde va a tocar la puerta en el sentido de qué parte, ¿no? de todo el sistema judicial le corresponde colocar su caso, habiendo tantas definiciones diferentes, ¿no? Entonces, tampoco hay una claridad de qué fue o cómo se identifica cada uno de los casos, Guillermo. Es que fíjate, esto tiene que ver no solamente con errores metodológicos, que iremos profundizando en este tema. Yo me atrevo a decir que es un gobierno indolente y un gobierno poco sensible, porque efectivamente no solamente es qué van a hacer esos padres que están buscando a sus hijos, esas madres, sino también el mensaje que mandas, como cuando viene a Punta Gabriel, cancelas el diálogo, entonces efectivamente estás mandando un mensaje de desinterés y más bien de minimización de una problemática. Yo incluso iría más allá, Trini, si me lo permites, de los desaparecidos. En general, el gobierno federal ha mentido sistemáticamente, casi en todo, pero no es la excepción el tema de seguridad. Veamos los recientes hechos lamentables en Edomex, en Tezcaltitlán, ¿no? En donde efectivamente la gente actuó por propia justicia, por propia mano, ante el hartazgo. Hay hasta rehenes detenidos por parte de la delincuencia organizada porque quieren dar con las personas que les atacaron. ¿Esto no lo sabía el gobierno? ¿Por qué está ocultando? ¿Por qué no pasa nada? Vimos ese enfrentamiento que tuvo el presidente recientemente en una mañanera con una reportera, me parece que de Sonora, en donde el presidente decía, no, son hechos aislados. Oiga, presidente, y le empezó a hacer un recorrido por los diferentes estados del país, Estado de México, Guerrero, Michoacán, donde hay hechos de violencia. El presidente hace algunos días, en torno a los jóvenes asesinados en Celaya, en automático dijo que estaban implicados en drogas. Pues resulta comprobado que no. Comprobado que no por los análisis del forense. Entonces, ¿nos podemos fiar que desde la mañanera se hable de temas de seguridad cuando está viendo señalamientos muy graves? Ahora en el tema de Salvatierra, que es el tema más caliente, ¿no? En donde hay, entiendo, más de 12 personas muertas. Estaban en una posada. Me parece muy grave que, así como se hace en el tema de los desaparecidos, que el presidente de la República aventure narrativas
e hipótesis, él dice, se está investigando, pero él lo dice como temas muy categóricos. ¿Y qué es lo que busca en última instancia? Minimizar, decir, esto ocurre. Y en ese sentido llama la atención que va señalando, por cierto, gobiernos en donde gobiernan otros partidos que no son el partido del presidente. Curiosidad, o más bien coincidencia. Bueno, Guerrero, ¿qué puede? No, bueno, Guerrero es, exacto, ¿qué puede hacer allá al respecto? Pero también es un polvorín de delincuencia. Lo que quiero decir, el gobierno miente en esta materia, busca ocultar, y yo me atrevo a decir, el gran fracaso de López Obrador y de su gobierno ha sido la inseguridad. En muchos estados del país podemos calificar estados fallidos. No hay orden, hay una especie de SAT paralelo que cobra el derecho de piso, los delincuentes deciden quién vive y quién muere, y encima el gobierno, cuando hay asesinatos, señala como delincuentes a los que han sido asesinados. Pues me parece que es el peor de los mundos. No solamente no se actúa, sino hay una narrativa que miente con relación al problema de la seguridad. Y es que bien lo mencionan, ¿no? Al menos 12 personas mueren la madrugada de este domingo, sobre todo jóvenes, aproximadamente 35 años parece que es el más grande. Realizaban justo una posada y llegaron simplemente a tirotear ahí y quitarle la vida a estos jóvenes. Es Guanajuato justo el estado que encabeza la lista con más homicidios en México, y en lo que va del año manejan aproximadamente 3,000 homicidios más. ¿No les recuerda esto a aquello que aseguraba el presidente Andrés Manuel López Obrador de que en México no hay masacres, y de repente te instalas también en lo sucedido en Lagos de Moreno, donde desaparecen 5 jóvenes, y después te puedes ir a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y así te puedes ir también a la historia de México, un México que ha sido violento por muchos años? Iván. Y lo que me parece más delicado del asunto, coincidiendo con lo que señala Astrid, es que esto nos sirve únicamente para entrar en una polarización que no nos lleva a nada, ¿no? Me parece que, por ejemplo, ya después de que se anuncia todo este tema de cómo se calculó el tema de los desaparecidos, entonces entramos en una lógica en ¿le crees o no le crees al presidente? Entonces, si le crees hay que dar este dato por bueno, y entonces los que dicen es que tengo un familiar desaparecido o están mintiendo o no están diciendo la verdad, sirve para crear entonces este discurso, ¿no? A favor o en contra, en lugar de entrar al fondo del asunto, ¿no? Y estas cuestiones que, por ejemplo, era común que se deslizara esta idea de, bueno, si los mataron es porque andaban en malos pasos, ¿no? Ahora se reafirma, pero se reafirma desde la mañanera, ¿no? Entonces es una cuestión muy triste, muy complicada de poder salir de esta lógica de la polarización. Y a la pregunta de, bueno, ¿y a quién le vamos a preguntar si nuestro familiar está desaparecido o no? Contra toda lógica es la Secretaría de Bienestar la que levanta el censo, ¿no? Claro. Que se dedica a dar apoyos sociales, o pregúntale a los siervos de la nación. O a pedir credenciales de elector para las siguientes votaciones. Entonces estamos entrando ya en algo que ya no tiene lógica, en algo yo creo que ahí ya no tiene sentido. Le correspondería a la Secretaría de Gobernación. Claro, absolutamente. El registro, la información, sería la Secretaría de Gobernación. Aquí lo que se hizo fue transversal, una información transversal donde se cruzó, donde dicen que participó el INE, los MPs, el SAT, el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría del Bienestar, ¿no? Que los de la Secretaría de Bienestar, entiendo, fueron los que tocar casa por casa, me imagino. Esa labor, me imagino que fueron los que la hicieron, pero está muy endeble. O sea, yo les digo, no me he metido pues a un análisis riguroso, pero lo veo muy endeble, porque cuando menos, en mi caso, yo he sabido de unos 14 o 15 desaparecidos de gente conocida, de familias. Y a los que no les preguntaron de mi colonia, ¿no? 15 conozco, y algunos conocidos nuestros. Entonces, hay de todo tipo. Independientemente, saber cuántas personas
simple y sencillamente, ¿a cuántas personas le preguntaste? ¿Cuántas personas te dijeron sí? ¿Cuántas personas te dijeron no? ¿Y cuántas decidieron no responder? Por el miedo de lo que estábamos hablando. Parece que no hay una transparencia en los datos. Eso es lo que también se está buscando. Sí, porque deberían de subir la información, cómo lo hicieron, ¿no? Caso por caso. Si son 110,000, a ver, 26,000 que no no hay datos suficientes para identificar los 26,000, por ejemplo. ¿Quiénes son esos 26,000, no? La lista. Deberían de subirlas. O sea, la lista de los 110,000, subirlas. Caso por caso. Los 12,000 que están desaparecidos, que eso aceptan que están desaparecidos, los 16,681 que ellos fueron localizados, se señala, pues se den los nombres. 17,843 que ellos fueron ubicados, dice. 26,000 que no hay datos suficientes para identificarlos. 32,000 que no tienen indicios de búsqueda. Pues que suban toda esa información para precisamente poder corroborar, pues, la certeza de lo que están señalando y cuál es para establecer quién es la clasificación de que están desaparecidos, cuáles son los elementos que se consideran para ello, ¿no? Eso yo no lo tengo, pues. Pero además, si esto que menciona Gabriel, que datos del INSS, datos del INE, en México existen leyes de protección de datos y no puedes simplemente tomar los datos de las personas y empezar a cruzar. Eso en una democracia no puede ser, no va. No me vean con eso de que la ley es la ley. A ver, el problema es que gobiernas desde la mañanera. Y la propaganda tiene sus límites. Claro, en la lógica del púlpito mañanero, pues tú puedes aventar información y aventar otros datos, pero ya cuando empiezas al rigor de ver qué pasa en este país, pues la realidad es muy distinta. Y creo que, bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos aquí, la parte importante esta, la de transparentar los datos de manera suficiente para tener certeza, ¿no? En cuanto a las cifras y sobre todo de ahí tener una política pública clara que nos ayude a terminar con este sufrimiento de tantas familias y sin duda también el caos que pudiera provocar en la sociedad. Vamos a hablar justo al regresar de la pausa de los nuevos perfiles que se buscan y los nuevos perfiles que ya se han dado en diferentes instituciones a nivel federal. Con ese tema regresamos de la pausa. Bueno, y ya estamos de regreso platicando con Gabriel Ibarra, Guillermo Velasco, Iván Arrazola, que nos acompañan en esta noche. Y que cuando hablamos de toda esa información que requerimos, que necesitamos como sociedad para saber hacia dónde va el gobierno, la administración pública, pues es donde debemos poner el ojo sobre estos nuevos perfiles que se van, que llegan y que hacen falta en instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales, Protección de Datos Personales, un nombre que ya lo habíamos dicho muy largo, ¿no? Pero que si así de intenso como puede ser el nombre y la intención con la que se fundaron, siguieran trabajando, podremos garantizar un piso mínimo de derechos, Guillermo. Mira, yo diría un poco para que la audiencia comprenda la relevancia que tiene lo que estamos hablando. En cualquier país que se precia de ser democrático, las instituciones son una condición sine qua non. Quiere decir una condición irrenunciable para que efectivamente exista la democracia. Veamos por qué. Para que exista democracia tiene que haber un órgano autónomo. En este caso el INE, que es muy relevante porque si no el gobierno sería juez y parte para calificar, para organizar una elección. Los institutos que regulan, por ejemplo, la competencia económica, evitan los monopolios. Sabemos también la relevancia que tiene que exista realmente una entidad que de manera autónoma al gobierno en turno, del color que sea, regule justamente los temas de competencia. La transparencia que bien refieres, porque efectivamente en el pasado los gobiernos operaron, algunos todavía, en la opacidad, en la no rendición de cuentas, lo cual efectivamente, no por dádiva de ningún gobierno,
en los tiempos de Fox, pero por pleito de la sociedad, como batalla de la sociedad, se creó la primera ley de acceso a la información pública. Ahí Gabriel y yo coincidimos en varios foros. En aquel entonces el llamado Grupo Oaxaca empujó muy fuerte. Formamos parte de ese Formamos grupo. parte, Gabriel, un servidor del Grupo Donde Oaxaca. no se sabía ni siquiera a qué iba todo eso, ¿no? Pero lo que te quiero decir, desde esos años se dio una pelea brutal por transparentar a través de una ley de acceso a la información pública muy relevante. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya no se diga obviamente el Tribunal Electoral. Todas estas entidades autónomas lo que permiten es el equilibrio de poder, la rendición de cuentas, la transparencia. ¿Qué ha pasado con la 4T? Cosa que además es un contrasentido. Los grupos de izquierda del pasado, comenzando, ya hablaremos después de Lenia Batres, ella demandaba que por ningún motivo hace algunos años el presidente de la República tuviera la potestad de nombrar, lo que hoy está consagrado en la ley, a alguien que fuera una ministra. Hoy ya sucedió, porque efectivamente le votaron las ternas al presidente de la República. Pero ¿qué quiero decir con esto, Trini? El presidente ha buscado, uno, ahorcar a las entidades autónomas de manera presupuestaria, es decir, que no tengan recurso para cumplir su función. Dos, cooptarlas, es decir, donde no puede controlar, pues pongo a personas incondicionales al régimen, que es lo que está haciendo con con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O tres, simplemente hacerlas inoperantes, que es lo que ha pasado con el Instituto de Transparencia, es decir, darle vueltas y vueltas para que no pueda haber ni siquiera los nombramientos, en última instancia, para que esas instituciones no puedan operar y el presidente pueda operar al margen de la ley y sin ningún tipo de contrapeso. Y me quiero quedar ahí porque me gustaría que también cada quien abonara, ¿no?, a por qué es tan importante estos organismos autónomos. Y aunque la Suprema Corte de Justicia no es un organismo autónomo, sino es un poder, ¿no?, también pareciera que lo quisiera como entrar, como intervenir, como si fuera un organismo más, ¿no?, y no un poder de la nación. Iván. Te lo pondré en estos términos, porque es muy importante el equilibrio de poderes dentro de un país, porque es necesario que varios actores políticos se pongan de acuerdo para tomar una determinación, ya que al final hay distintos intereses, ¿no? En este momento, desafortunadamente, lo que tenemos en México es que hay un poder ejecutivo y hay un poder legislativo que actúan como si fueran uno solo, cuando tendrían que ser un balance, un contrabalance del otro. Están ahí también para garantizar derechos que son fundamentales para las y los ciudadanos. En ese sentido, debo de señalar que, por ejemplo, estamos viendo señales muy complejas, estamos viendo señales muy delicadas de lo que, por ejemplo, ocurre en la Corte cuando el presidente pasa por encima de todos los canales de negociación, y lo voy a recrear en estos términos, porque el presidente así lo relató. Tenía a Lenia Batres y tenía a Berta Luján y les decía, díganme qué hago, a cuál de las dos nombro. Imagínense que un presidente de la República se sienta a discutir en la mesa con dos futuras ministras de la Suprema Corte cuál es la decisión que debe de tomar, cuando es una decisión que a todas luces se tendría que tomar en base a un currículum, en base a una carrera y elegir al perfil más adecuado. Al final, ¿cómo se termina tomando la decisión? Porque Berta Alcalde dice, yo me bajo. Fue más votada Lenia Batres que yo en el Senado y yo me bajo de la contienda, ¿no? Así es como Lenia Batres llega a ser ministra de la Corte. De hecho, se le critica que no tiene la experiencia técnica ni jurídica para el cargo. Al menos la oposición, bueno, lo señala. Así es, y bueno, y porque estos cargos generalmente, si algo se toma en cuenta es la trayectoria, la carrera dentro del Poder Judicial, que sería un elemento clave pues para precisamente garantizar esta experiencia. ¿Qué es lo que está en juego? Algo tan sencillo como que para que una decisión se declare inconstitucional en la Corte se necesitan 8 votos. Si no se alcanzan esos 8 votos, prácticamente cualquier decisión que tomen en conjunto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo entrará en vigor, será ley sin que nadie absolutamente lo pueda detener. En este momento el presidente controla o hay 3 cargos de ministros, de ministras. ¿Ya junto con Batres? Con Lenia Batres, pero el otro año se tiene que renovar un cargo más. Si supongamos se da el mismo escenario que en esta ocasión, donde el presidente pasa por encima de todos los canales y designa directamente, pues el próximo año lo que podríamos tener es ya
cuatro ministros afines a quien esté en el cargo de la presidencia de la República, y con eso habrá tomado el control del Poder Judicial. Con esto, pues estaríamos hablando de que ya de alguna forma esta esencia de la división de poderes y se más está con una rompiendo. mayoría no absoluta en el Congreso. Me refiero a que si el presidente llega y envía decretos, como lo ha hecho ya de manera recurrente, pues estos no tendrían ningún alegato, serían publicados y entrarían en vigor inmediatamente después de ser Exactamente, publicados, ya sin que nadie le diga, sin que nadie le diga, sin que nadie le mueva una coma. exactamente, como en otros tiempos, ¿no? Que ya lo vimos en México. Pues nuevos perfiles que hacen falta, pero los que llegan, pues con ciertas características, Gabriel. Pues, ¿qué te diré? Mira, buscan el control. Es un presidente que quiere controlar. Como se controlaba el poder hace algunas décadas, la alternancia precisamente permitió la generación de estos organismos autónomos con perfiles muy conocedores, muy especializados en ellos, y que de alguna manera te permitían, con esa autonomía que los caracterizaba, poder tomar las decisiones al margen de un color partidista o de grupos de poder. Creo que esa era la característica de esas decisiones, y que no esté a expensas de la buena voluntad del presidente o del líder político, pues que esa buena voluntad pues depende de quién la vea, ¿no? de cómo se vea. Ahora, la fortaleza de un buen gobierno está precisamente en las instituciones. Y las instituciones son precisamente, las instituciones fuertes son las que pueden blindar contra apetitos de control, de avasallamiento, como el que estamos viendo. Y ahí precisamente la transparencia, el hecho de que haya perfiles profesionales independientes y autónomos, pues no lo quieren. Les provoca urticaria el hecho pues de que tengan esos ojos, de que tengan esas voces críticas y de que les diga: oye, eres muy opaco, esta información la tienen que saber los ciudadanos, y no porque yo soy muy honesto, ¿no? Porque pareciera que hay quienes se sienten que tienen el monopolio de la verdad y de la honestidad, ¿no? Como podría ser este caso del presidente López Obrador, donde su palabra es la ley, ¿no? Palabra de Dios prácticamente, ¿no? Sí, como dogma, ¿no? Como dogma. Entonces, bueno, pues para los que lo siguen está bien, le podrán creer, pero los ciudadanos, pues que queremos esa transparencia y queremos las mejores decisiones, no en razón de una voluntad de alguien que dice que él tiene la verdad, sino en razón de lo que establece la ley. Y de hecho, perdón, pero por cuestión de tiempo me gustaría abordar el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El año que entra tenemos elecciones y el hecho de que al final de este año, el 31 de diciembre, quien fungía como presidente de este tribunal haya renunciado justo y entre otra persona que será designada también a lo mejor con un perfil a favor de los intereses del gobierno en turno, también estaría poniendo en riesgo estos procesos democráticos de los que habla Gabriel. Sin duda, porque a ver, si la apuesta del presidente, en el caso de una elección cerrada, se puede judicializar el proceso. De lo que decía. De lo que bien apuntas, y eso rebotaría efectivamente en el Tribunal Electoral. Y si tú tienes cooptado y controlado a la autoridad facultada para revisar la legalidad del proceso electoral, efectivamente, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Pretender tener todo controlado, incluso para un escenario que no le favorezca electoralmente. Y por tanto, no solamente es el Tribunal Electoral, que bien lo señalas, es también el tema del INE, a efecto también de intentarlo, intentó a toda costa que tuviera menos recursos, menos fuerza, menos capacidad para controlar, o más que para controlar, para organizar el proceso electoral de manera autónoma. Ya no lo logró, o sea, No lo logró. al INE ya no lo tocan en el próximo 2024. No lo logró, al menos No, en la pero- pretensión total que tenía. A ver, pero Sí. ¿qué hay pero?
Sí, a ver, y bueno, voy a ser muy concreto. ¿Qué está ocurriendo dentro del tribunal? No renunció el presidente, lo renunciaron. Literal hubo un motín, y aparte de forma muy poco elegante. El día que presenta su informe de labores el presidente del tribunal, ese día los 3 magistrados que tenían que estar con el presidente postean una foto desayunando y diciendo: aquí ya no tenemos presidente, ¿no? Nosotros vamos a fijar las reglas. Y además en un ambiente muy álgido, porque, pues, digamos, quien en parte encabezó toda esta insubordinación, la magistrada Mónica Soto, pues también por ahí la detectaron, que se reunió con el representante de Morena ante el INE, el diputado Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna. Entonces, pues también la cuestión de, bueno, ¿dónde está aquí la objetividad, la imparcialidad? O sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿A favor de qué intereses están? Lo vimos en días recientes también en el INE, donde hay una división clara entre 2 grupos: el grupo de la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, y otro grupo de consejeros que no están a favor ni de las nominaciones que está haciendo en este momento la presidenta del INE. Entonces, hay una división muy fuerte al interior. No estamos hablando de cualquier cosa. Finalmente son los árbitros que se van a encargar de calificar y de cuidar la legalidad de esta elección. Es muy grave, ¿no? Yo no me recordaré la frase cuando perdió López Obrador contra Calderón por un margen cerrado en el 2006: al diablo con sus instituciones. O sea, el presidente no comprende que las instituciones no son de ningún partido ni de ningún gobierno. Son el andamiaje de la democracia, pero eso no cuenta para alguien que no es demócrata. Pues son los modelos, ¿no?, de gobierno. Este es un modelo de gobierno opaco, cerrado, contra un gobierno abierto y transparente. Creo que es el choque, y no le gusta al presidente estos organismos autónomos, pues, que no dependen de la voluntad del presidente, sino que sus decisiones son completamente libres, de acuerdo a lo que establece la ley y de acuerdo a la conciencia de cada uno de ellos. Y eso, pues, al presidente no le gusta. Un modelo viejo con un modelo nuevo, ¿no? Abierto, un modelo cerrado contra un modelo abierto, es el choque que hemos estado viendo. Que el INAI no pudo sesionar por varios meses porque no tenía comisionados. Ahí vienen las trampas, pues, ahí simplemente los hace inoperantes. No que controle. Por el caso de la Suprema Corte de Justicia, no la controla. Con Lena Batres no la va a controlar, pero sí la va a frenar. O sea, ¿no? Pone candados, pone zancadillas y evita, pues, que en resoluciones fundamentales simplemente las frena, ¿no? A lo mejor se van a llevar una sorpresa hablando del sistema judicial, de esto que ha señalado el presidente López Obrador, de que de repente votan las ministras, ¿no?, en contra de sus acciones, y que se equivocó de haber asignado, de haber sugerido que alguien entrara, ¿no?, a la Suprema Corte. Trini, a lo mejor puede pasar el próximo año, ¿no? Precisamente ahí es cuando entran perfiles radicales, como el de Lenia Batres. ¿Por qué? Porque esos perfiles profesionales que se suponía que estaban cerca del corazón de la Cuarta T, finalmente actúan más de acuerdo a su conciencia, ¿no? Si bien el presidente las estimuló, las apoyó, pero a la hora ya de sentarse, pues la autonomía la ejercen. Entonces yo creo que por eso ahí se explica por qué entonces el presidente se va por un cuadro muy comprometido con la Cuarta T, como Lenia Batres, porque su hermano Martí Batres es de los más radicales que hay en Siempre te puede fallar la apuesta, eso es una realidad, pero efectivamente el presidente está apostando por lo que él considera lealtad probada. Acuérdate que él dice: aquí no cuenta tanto la capacidad, sino la honestidad. Y él honestidad le entiende más bien como lealtad incondicional. Y la cereza en el pastel, Trini, el presidente anunció que va a enviar una iniciativa para desaparecer el INAI, para desaparecer la COFESE. Es claro por dónde. Dice que no sirve para nada. Fíjate el argumento. Y que están a favor de minorías, ¿no? De atender intereses que ahorita de las minorías. No lo va a lograr, ¿no? No. Ahorita no lo va a lograr. Están preparando el andamiaje apostando a la continuidad, en este caso a través de su candidata, que ya tendremos que hablar de ese proceso sucesorio. Pero el presidente está, fíjate, el plan C no es otra cosa que decir: quiero tener el control más allá del sexenio
el control pleno de la Cámara de Diputados. Fortalezco Que ese es otro debate. Es otro debate. Fortalezco el Poder Ejecutivo y debilito al resto. Gabriel Ibarra, muchísimas gracias. Es nuestra última mesa de este 2023 y nos vemos en el 2024. Muy placentero siempre estar en esta mesa. Aquí te espero también, Felicidades y Guillermo. lo Un mejor gusto, de lo mejor. felicidades, feliz Gracias. Navidad para todos, que sea muy buen año. Un abrazo muy entrañable. Igual para Gracias. usted y su familia. Iván, Feliz te Navidad espero. para todas y todos. Nos vemos el próximo año. Me dará mucho gusto verte de nueva cuenta. Igual a nuestra Gracias, audiencia. muchas gracias. Segura estoy de eso. A usted, gracias por habernos acompañado. Nos vemos y escuchamos en la próxima.